Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un efeméride con historia. El pasado mes de mayo de este año 2022 encontraron una piedra de 40 centímetros de ancho y 15 de alto en Mindolanda. Lo llamativo de esa piedra es que tenía grabado un atributo sexual masculino. Fue encontrada, como digo, en Vindolanda. Y aunque pueda sonar a parque temático, Vindolanda en realidad es un yacimiento arqueológico. Este yacimiento se encuentra en el condado británico de Northumberland, al norte de Inglaterra. Ese yacimiento es muy importante porque en él se encuentra uno de los fuertes romanos que vigilaban la muralla de Adriano. Además de eso, en ese mismo yacimiento también se descubrieron las tablillas de Vindolanda. Esas tablillas, cuando se descubrieron en los años 70, fueron los documentos más antiguos en Gran Bretaña. Esa muralla de Adriano marcaba la frontera norte del Imperio Romano y tenía unos 117 kilómetros de longitud. Cuando hoy en día vemos un grabado como el que estamos hablando, y si se es profano en la materia, lo primero que quizás pueda venir a la cabeza sea que los romanos eran un poco gamberrillos, pero si profundizamos en el tema, veremos que es una manifestación artística propia de su mentalidad. Y es que la sociedad romana era muy supersticiosa, y dentro de ese mundo de la superstición, los conjuros, las ofrendas y por supuesto los amuletos eran muy recurridos. Y en este sentido es donde hace su aparición el llamado fascinus, es decir, el falo al que solían representar con múltiples variaciones. Su origen está vinculado con el dios griego de la fertilidad. Ese dios se llamaba Príapo y a ese dios Príapo los romanos lo llamaron Fascinus. A Príapo se le representaba como un pequeño hombre barbudo, normalmente anciano, con un pene desproporcionadamente grande. Era símbolo del instinto sexual, de la fecundidad masculina y el protector de las huertas y jardines. Por ese motivo se solía encontrar su representación con más frecuencia en el mundo rural. Se solía representar para conseguir una mayor potencia sexual. Y una curiosidad sobre esto es que existe lo que se llama priapismo. Esto es una enfermedad bastante dolorosa que consiste en una permanente erección del pene sin estimulación física durante varias horas. A Príapo se le representaba portando fruta entre sus ropas y una hoz en una de sus manos. A pesar de que, como he comentado antes, era griego, se han encontrado representaciones en el sur de Italia. Esto es así porque el sur de Italia era una zona de mayor influencia helenística, porque en esa zona se establecieron durante la antigüedad colonos griegos. El atributo sexual masculino se usaba para protegerse y en este sentido era normal verlos en las puertas y muros de todo el Imperio Romano. De hecho, en el año 2019 se descubrió otro grabado en esa muralla de Adriano. La única diferencia con el nuevo descubrimiento es que en este último, además, hay una inscripción que se traduce como el cagador, con lo cual se piensa que podría ser obra de un soldado romano, pues para injuriar a un compañero que nombra como secundinos. Se utilizan como amuletos para protegerse de enfermedades. Los varones desde niños los llevaban consigo. También les protegía en la batalla. Existía una costumbre a este respecto y es que los generales solían poner uno de esos amuletos en la parte baja de su carro. A los bebés les solían colocar también en sus cunas una especie de atrapasueños. Pero el símbolo fálico, según la creencia romana, propiciaba la fertilidad. Fertilidad en el sentido más amplio de la palabra, tanto de los campos y cosechas como de la concepción de la mujer, favoreciendo los nacimientos. Por eso era normal ver a las mujeres embarazadas con colgantes fálicos, que en muchas ocasiones portaban alas. Otra costumbre era que la novia, antes de contraer matrimonio, se colocaba a horcajadas sobre un amuleto fálico, también como símbolo de fertilidad.
Antes he comentado que se utilizaba como elemento de protección frente a enfermedades, pero protegía también de más cosas, por ejemplo, del mal de ojo. Para los romanos, la envidia era el principal motivo de mal de ojo. Por ese motivo, durante el desfile del triunfo, las sacerdotisas colocaban esos colgantes bajo el carro. De esa manera protegían al general triunfador de la envidia que podía generar. El desfile del triunfo, para los que no lo sepan, era una ceremonia que se hacía para celebrar públicamente el éxito de un comandante militar. Entre los legionarios romanos era común el uso de estos colgantes y algunos llevaban un falo en un extremo y el puño en el otro extremo. Esto venía a simbolizar protección y fuerza. Una de las modalidades en que se representaba el falo era eyaculando sobre un ojo. Esto lo que venía a representar era el triunfo sobre el mal de ojo. Sobre esto, decir que las mujeres que se encontraban menstruando y las personas con discapacidad se las consideraba como atrayentes del mal de ojo. Abundando un poco más sobre la representación del atributo sexual masculino, quería contar una singularidad. La califico de esa manera porque no es muy normal encontrar construcciones arquitectónicas con ese símbolo. En Los Hinojosos, una población española de la provincia de Cuenca, se encuentra en un cerro llamado La Hontanilla unos falos de piedra de época romana. Miden 1,04 metros de altura y lo más probable es que los utilizaran para delimitar un espacio sagrado. Se cree que ese culto fuera dedicado al dios Mutunus Tutunus, dios del matrimonio y de la fertilidad. Se piensa que su número podría haber rondado entre los 20 y los 40 y que su disposición probablemente hubiera sido circular, colocados en uno o dos círculos concéntricos. Estos símbolos parece ser que fueron aprovechados por la Iglesia para cristianizarlos, poniendo a cada uno de ellos una cruz. De esa manera los utilizaron en las estaciones del Vía Crucis. Dichos símbolos recibían culto ungiéndolos con aceite o perfumes y también se adornaban con los productos agrícolas de la tierra. También es posible que fueran venerados en las bodas. Lo que se pretendía con ello era propiciar la fertilidad de las mujeres. De hecho, se sabe que en las bodas celebradas antiguamente en esa población, el novio tomaba a la novia en sus brazos y daba con ella 3 vueltas al Calvario, pues existía el temor de que la mujer quedara estéril en caso de no cumplir con la tradición. La última vez que se realizó ese rito fue el 28 de mayo de 1928. Pero con la rendición de culto a esos símbolos también se pretendía propiciar la fertilidad de la tierra. Y en ese sentido hay un detalle, y es que esos símbolos estaban expuestos a los 2 principales elementos fertilizantes. Me refiero al sol y a la lluvia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre la curiosa inscripción aparecida en Vindolán. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.